Esta inflamación afecta especialmente a los niños. Sin embargo, los adultos también pueden estar expuestos a esta molestia en el oído, que suele desarrollarse con rapidez y llega a ser muy dolorosa. Los especialistas nos ayudan a identificar si padecemos otitis. Fui por emergencia en realidad, porque ya no soportaba el dolor. Uno tiene la sensación de que ya no oye bien, de que con este oído estoy oyendo menos que con este. El dolor es intenso, es un dolor que el niño pide a gritos del médico, porque es un dolor peor que el dolor del diente. Al inicio se puede sentir apenas como un poco de calor, irritación o una sensación de llenura en el oído, pero las molestias empeoran rápidamente y no deben tomarse a la ligera, pues con la otitis lo que está en juego es la indispensable capacidad de escuchar. La otitis es una inflamación del oído, por una infección por lo general. Puede haber dos tipos de otitis, la otitis externa, que es la del oído externo, y la otitis media, que es la del oído medio. Esta otitis media es un poco más grave, porque la otitis externa tenemos la separación de la membrana del tímpano y es una infección ya de la parte externa del oído. Pero en la otitis media ya hay una infección en la parte estéril, limpia del oído, que es la caja del tímpano, que es el oído medio. Por lo general las dos se acompañan por el dolor de oído, que es muy, muy intenso. En los niños por lo general sí se acompaña de fiebre, de decaimiento. Si son niños muy pequeños, por ejemplo lactantes, puede presentarse hasta en bebés. Entonces ahí el niño, como no habla, solo llora, está irritable, los niños se suelen jalar la oreja, puede ponerse rojo, o apenas uno le trata de peinar, por ejemplo, al niño y le toca y dice no, me duele, ya es otro signo de que hay algo en el oído que está pasando, que está molestando. Doctora, ¿y qué puede pasar si no hacemos caso a estos síntomas? ¿Cómo puede llegar a empeorar el cuadro? Una otitis media aguda puede seguirse presentando en varias ocasiones y comienza a tener cronicidad. ¿Qué quiere decir? Ya es una enfermedad que está con nosotros mucho tiempo, puede perforar la membrana del tímpano, porque al tener tanta secreción en el oído medio, que es una caja, aumenta tanto la presión que trata de salir por algún lado y puede hacer una perforación de la membrana del tímpano. En ocasiones la infección ya es tan crónica, que comienza a destruir estructuras del oído medio y los pacientes comienzan a tener pérdida de la audición. Y ya una vez que se pierde la audición, no se puede recuperar. Por eso es muy importante no menospreciar un dolor de oído, especialmente en el caso de quienes tienen mayor predisposición para esta enfermedad. Sí tenemos personas más predispuestas, por ejemplo en la otitis externa, los nadadores, las personas que usan medicación constante, en especial corticoides en el oído, también tienen más predisposición a otitis externas, o las personas que se manipulan mucho. Pero en el caso de la otitis media es mucho más frecuente en los niños hasta más o menos los 7 años. En los niños es más frecuente porque nosotros tenemos una estructura que se llama la trompa de Eustaquio. Esta se encarga de eliminar secreciones y aparte nivelar las presiones entre el oído medio y el exterior. En los niños, esta estructura, como vemos, es más pequeña y está más horizontalizada y es mucho más corta y no está tan desarrollada los músculos ni los cartílagos que la componen, entonces no funciona del todo bien. Es más fácil que las secreciones pasen directamente de la nariz al oído en una estructura horizontal que en una estructura inclinada como tenemos ya los adultos. Esta condición anatómica pone en riesgo de sufrir otitis a niños que permanecen mucho tiempo en espacios con agua, como piscinas y playas. El problema de la otitis de Isabela fue a raíz de que fuimos a la playa. Estuvimos hace unos 10 días y luego que regresamos, la niña empezó con dolor. Al día siguiente como que amaneció peor, ya cogía su manito y se tapaba el oído, no quería escuchar los ruidos fuertes, no veía la televisión porque dijo que le dolía, ya teníamos que hablar bajo porque le dolía el oído y estaba un poquito molesta su carácter. Entonces quería apartarse, quería estar solo en su pieza y decía que le dolía y que le sentía a su orejita caliente. Además del agua, hay otros factores que acercan a un niño a la otitis.
Una de las mayores causas en los niños es las infecciones respiratorias. Cuadros respiratorios a repetición, el hecho de que los niños van a la escuela, a las guarderías, el contacto con otros niños, hace que los niños se enfermen por virus. Al estar congestionada la nariz, al tener infecciones respiratorias, estas se van al oído. Otra de las causas es los pacientes riníticos, que no ventilan bien, que no reciben tratamiento, el niño que todo el tiempo tiene secreción por la nariz, tapado. Estos niños, al no ventilarse bien la nariz, tampoco ventila bien el oído y es mucho más frecuente que tengan otitis media. Y otro de los casos, nosotros cuando somos pequeños tenemos unas estructuras que son las amígdalas de la nariz, que son las adenoides. Cuando estas son demasiado grandes, tapan el tubito, el orificio por donde se ventila el oído y se queda las secreciones estancadas en el oído medio y producen infecciones a repetición. Por eso es que a los niños sí hay que tener bastante cuidado en el hecho de controlar las infecciones respiratorias. Además, que un niño esté al día con sus vacunas puede evitar la proliferación de ciertas bacterias en los oídos. Al volver, los tratamientos para la otitis. Además, lo que se aconseja y lo que no para evitar que la situación empeore.